Parlamento andaluz ha dado luz verde a la posibilidad de regularizar las explotaciones agrarias en el entorno de Doñana, que el Plan de la Fresa había declarado ilegales. Una iniciativa que ha generado posturas enfrentadas entre los agricultores de la comarca y también el recelo de Europa al entender que podría comprometer el Parque Nacional y a sus esquilmados acuíferos. La actual situación de sequía complica aún más la relación entre el espacio natural, patrimonio de la humanidad, y los campos de frutos rojos, motor económico de Huelva. En el sur de Europa, muy cerca de Doñana, sí es oro todo lo que reluce. Oro rojo, fuente de riqueza y motor de una industria agroalimentaria que crece gracias al agua que nunca sobra en la mayor reserva natural del continente. Hay lugares donde una simple carretera provincial sirve como línea divisoria entre dos maneras diferentes pero complementarias de interpretar eso que popularmente conocemos como el campo. A un lado de la calzada, una masa forestal, monte público, y al otro lado, una inmensa zona de regadíos bajo plástico. Todo normal, aparentemente, porque aquí, muy cerca del mayor humedal de Europa, la gestión del agua y de la tierra se ha convertido en un asunto inquietante y muy problemático. Sobrevolamos el término municipal de Lucena del Puerto, una localidad de la comarca del Condado que junto a Moguer, Ponares, Rociana y Almonte conforman la denominada Corona Norte de Doñana, donde se concentra buena parte de las 11.000 hectáreas dedicadas en la provincia de Huelva al cultivo de frutos rojos, y no solo fresa, también moras, frambuesas y arándanos. Estamos en una finca de Lucena del Puerto, de mi propiedad. Yo soy ahora mismo agricultor de tercera generación. Empezó en esta finca mi abuelo, posteriormente mi padre y ahora yo y mi cuñado. Aquí cultivamos frambuesas y arándanos. Hace tiempo que este empresario agrícola dejó de ser un agricultor anónimo, justo desde que asumió la presidencia de los Regantes del Condado, la entidad que defiende la legalización de 800 hectáreas que se quedaron fuera del denominado Plan de la Fresa, aprobado en 2014 y que fue diseñado con el fin de ordenar el territorio y paliar la sobreexplotación de los acuíferos. La verdad que fue bastante duro para la agricultura del condado, puesto que se aprobó con efectos retroactivos. Aquí estamos hablando de unas tierras que se empezaron a plantar en el año 1970 y 1960 algunas, que simplemente al hacer este plan con efectos retroactivos se basa en una foto del año 2014, una foto satélite, que simplemente el terreno que no está sembrado pasaba a secano. Y os explico por qué no estaban sembrados esos terrenos. Esos terrenos estaban sembrados o bien por enfermedades del propio agricultor, o bien estábamos rotando, o bien había llegado el estado final del cultivo para empezar el siguiente año. Ahora, 8 años después, una proposición de ley del Partido Popular que ha sido respaldada en el Parlamento andaluz por Ciudadanos y Vox y sobre la que el PSOE se abstuvo, apuesta por devolver esos terrenos a la legalidad. La proposición de ley es recuperar nuestros derechos históricos de esos terrenos que realmente nunca se han dejado de plantar. Derechos históricos que nunca han existido, nos dice Juan José Carmona, portavoz del Fondo Mundial para la Defensa de la Naturaleza. Se trataría no de 800, sino de 1.400 hectáreas, ampliables a 1.900, divididas en decenas de parcelas, independientes o integradas, explotaciones en su mayoría en activo, algunas desde hace poco tiempo, pero todas sin excepción, asegura Juan José Carmona, fuera de la ley, desde que el plan aprobado hace 8 años estipulara que no eran terrenos de regadío. El plan tenía unos límites, tenía unos requisitos para catalogar las tierras de una manera o de otra. Han tenido muchísimos recursos judiciales y los tribunales han decretado que toda la normativa que se ha hecho es conforme a derecho. Quien tiene y cumple con los requisitos para ser tierra regable lo es, y quien no, no. Lo que se está pidiendo realmente es que se reordene lo ordenado para acabar metiendo a gente que no tiene ningún tipo de derecho histórico ni nada que se le parezca, para que esas plantaciones ilegales pues puedan seguir. Sería repartir la tarta o entre más gente, con lo cual cabrían a menos, o tendrías que dejar fuera a alguien. Es que los números si no, no salen. Porque no caben tantos regantes. El agua que tenemos, el agua que está disponible en los planes de cuenca, y no se marcan por antojo, se marcan porque es que hay unos datos que dicen el agua que es disponible. Lo que nos lleva a una pregunta clave. ¿Cuánta agua hay realmente disponible y cuál es el estado del acuífero del Parque Nacional?
Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana, no tiene dudas. Los recursos hídricos están bajo mínimos. El estado es malo, claramente. El estado del acuífero de Doñana, que aunque esté sectorizado, funciona como una sola unidad, es malo por una combinación de factores, entre ellos la sobreexplotación que está sufriendo desde hace años, ¿no? Entonces eso afecta a las lagunas temporales que hace tiempo que no se llenan de agua. Los espacios naturales están interaccionando con lo que les rodea y nuestras acciones humanas en el exterior tienen efecto en el interior. Todo lo que hagamos en esa comarca tiene una repercusión en Doñana. Al menos en la comarca del Condado, la norma establece un máximo anual de 4.500 metros cúbicos de agua por hectárea cultivada, aunque no toda procede del subsuelo, naturalmente. En la parte del Condado tenemos agua subterránea y parte superficial. La idea y el futuro de la agricultura del Condado pasaría por cambiar el agua subterránea por el agua superficial. Para que podamos cambiar el agua subterránea por el agua superficial necesitamos 3 obras importantes en Huelva: la presa de Arcolea, el túnel de San Silvestre y la última obra necesaria también, que es la obra del trasvase, que traería el agua a la zona del Condado para poder cambiar lo que es los pozos por el agua superficial. Sea cuando sea que esas obras se acometan y una vez que ya estén en servicio, dependerán básicamente de la lluvia, algo que también escasea. Lógicamente, ahora mismo estamos en un periodo de sequía ya declarada por la Confederación y eso significa que hay una reducción de la cantidad de recursos disponible para usos humanos, empezando por la agricultura, que es el principal consumidor de agua. Entonces hay muchos cultivos que van a tener restricciones en el uso de esta campaña, incluyendo el propio arroz en el entorno de Doñana, que va a haber menos superficie cubierta por arroz precisamente porque no hay agua suficiente. Aquí no se riega como puede ser otros cultivos, por inundación. Aquí regamos gota a gota. Sabemos cómo poner la gota en el cultivo, medimos esa gota. Es una agricultura totalmente tecnológica, una agricultura de ahorro de agua. En esta parcela en concreto estamos regando a la demanda. Cuando la parcela necesita ese agua, le proporcionamos ese riego. Y después tenemos sondas y lo que intentamos es de que no pase ese agua por abajo de las raíces del cultivo para no desaprovechar ni agua ni abono. El problema es que cultivos sostenibles como este, basados en la tecnología y el sentido común, conviven con una lacra nunca resuelta: los pozos ilegales que esquilman desde hace décadas los acuíferos. Recientemente se han clausurado unos 400, pero eso solo representa menos de la mitad de los que se calcula que se reparten por todo el parque natural. Se ha tardado mucho en empezar a hacerlo. Eso ha generado pues, que los problemas cuando se dejan en el tiempo van a más y son más difíciles de resolver. Como en todos los sectores, habrán agricultores mejores, habrá agricultores peores, que posiblemente se haya podido meter en una zona forestal o haya hecho algo indebido. Eso nunca lo hemos defendido, pero lo que sí defendemos son las hectáreas que siempre han estado sembradas y por una foto en un momento puntual la pasa de regadío a secano. Lo que entraña el reconocimiento explícito de que las parcelas que quedaron fuera del plan se riegan con absoluta normalidad y sin control aparente. Es que la otra opción es dejar de cultivar estos terrenos y convertir en un desierto la agricultura del Condado, porque tenemos que recordar que la agricultura del Condado es el 80% de la agricultura de Huelva. Por mucho que se diga que ahora ese agua se está consumiendo ilegalmente, sin papeles, lógicamente por eso está en mal estado el sistema de lagunas temporales en Doñana. Si estás fuera de regulación, estás fuera de regulación, eso es así. Si estás utilizando un recurso que es un bien público, que es común, sin los permisos, sin la concesión, estás robando un bien público, robándolo al conjunto de la sociedad, eso es así. Si al final aceptamos que cualquiera, porque lleve mucho tiempo regando ilegalmente, tiene un derecho a regar legalmente, esto sería el salvaje oeste. Quizás sea por eso por lo que la unidad de los regantes del condado se haya roto. Los agricultores de Almonte han abandonado la plataforma al no sentirse representados y quizá temerosos de que si aumenta la superficie regable pero el agua disponible es la misma o haya incluso menos, eso les deje a la cola del suministro. En este municipio no se está en contra de una nueva regularización de suelo agrícola regable, pero sí está en contra en cuanto a la forma en la que se está planteando. Aunque lo parezca, no se trata de un conflicto local. Doñana trasciende el territorio que ocupa.
El estado de conservación de la mayor reserva natural de Europa inquieta en Bruselas y la Comisión ya ha advertido que sancionará a España si la regulación de las parcelas ilegales prospera. Por si fuera poco, la UNESCO ha pedido un informe detallado a su embajador en España. La posibilidad de que Doñana deje de ser patrimonio de la humanidad es muy remota, pero no del todo descartable. Esto es un proceso que lleva su tiempo, sobre todo porque lo primero que va a pedir UNESCO a España es que cumpla con sus compromisos y que cumpla el plan tal y como se le ha dicho a UNESCO que se iba a cumplir, que es con la redacción actual. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la Comisión Europea, donde ahí ya la Comisión sí se ha manifestado en el sentido de que hay que cumplir la sentencia que nos condena por no cuidar Doñana. Eso se puede traducir en multas económicas importantes que al final acabaremos pagando entre todos. Y no es ninguna broma. En el caso, por ejemplo, de la depuración de agua, ahora mismo España lleva ya pagada en multas 50 millones de euros. Y se pagan, porque es muy simple, no te transfieren presupuesto. Desde Europa dicen, esta multa son 3 millones, pues 3 millones menos que mando de fondos a España. Por no hablar de la repercusión económica, añaden los expertos. El fruto rojo onubense viaja por todo el mundo. Si la tormenta no cesa, el consumidor europeo no será capaz de distinguir la fresa legal de la fresa ilegal. Y las noticias vuelan para regocijo de los competidores. Desgraciadamente está ya en la prensa europea, yo lo he visto en prensa en Alemania, en Italia, lo he visto en el Reino Unido también, y esto supone que el consumidor concienciado, que es la mayoría del consumidor europeo, tenga dudas sobre los productos de origen español, y eso es un problema serio. El consumidor europeo en general tiene una gran conciencia de origen, no solo de precio, sino de origen y de cumplimiento de la normativa, el efecto que puede tener el producto que estás comprando, eso es así. Por eso las organizaciones conservacionistas reclaman al gobierno andaluz que deje caer la iniciativa parlamentaria para dar paso a la negociación de alternativas. Estamos abiertos a muchísimas soluciones. Esto no es legalíceme sí o no, podríamos buscar otras soluciones. El problema es cuando uno entra en la disyuntiva de todo o nada y además aquí o en ningún sitio. Y ese es el problema que muchas veces se tiene con la interlocución por parte de determinados sectores. Estamos hablando de una provincia que tiene bastantes recursos hídricos y de una zona que le falta agua. Esto se trata de infraestructuras en Huelva. Esto es un problema solucionable y que la llave es esa. Mientras que llega ese agua y no, pues evidentemente el agricultor es el primero que no quiere esto, pero tenemos que entender que esta agricultura no la podemos eliminar de hoy para mañana de un plumazo. Con la legislación que tenemos vigente debería de haber recurso para todos. Lo que pasa es el cómo hacer las cosas es lo que es importante, ¿no? El cuánto, el cómo y el dónde. Eso es a lo que tenemos que encontrar un acuerdo social, que es en lo que se estaba trabajando. Se había llegado a un entendimiento, entonces eso es lo que ahora mismo hay que rehacer si se abre otra vez ese melón. Es volver a la casilla de inicio y es retrasar todavía más la solución. Cuando tenemos una sentencia contra el Reino de España por el mal estado de conservación del acuífero y las consecuencias de conservación que tiene sobre el espacio natural. Desarrollo a toda costa o un desarrollo sostenible. Derechos adquiridos o piratería agrícola. Urge definir de qué estamos hablando exactamente, porque no solo está en juego que el oro rojo onubense pierda su brillo, sino que la mayor reserva natural de Europa deje de serlo.